Nos piden obtener la expresión funcional de la serie x más 2 al cubo por x cuadrado más 3 al cubo x al cubo más 4 al cubo x a la cuarta, etc. Bien, como vemos esta serie infinita podemos expresarla con sumatorio y tiene como coeficientes los cubos de los números naturales, por lo tanto n al cubo, y x empieza con exponente 1 y va tomando los números naturales, por lo tanto x elevado a n, y empezamos con n igual a 1 para que así tengamos el primer término x. Bien, entonces tenemos esta serie, suma desde n igual a 1 a infinito, de n al cubo por x elevado a n. Bien, integrando o derivando deberíamos tener una expresión más simplificada que nos pueda recordar alguna función que ya conozcamos, la serie geométrica o alguna otra, pero si observamos aquí al derivar, el exponente va a bajar y va a aumentar un grado el coeficiente, con lo cual no nos va a ayudar mucho. Y si integramos, el exponente va a aumentar una unidad, pero al bajar el exponente no coincide con el número, con la potencia del coeficiente. Por ejemplo, aquí tendríamos, si integramos x al cuadrado partido por 2, más 2 al cubo por x al cubo partido por 3, que no coincide este 3 tampoco con la potencia de base 2. Entonces tampoco nos va a ayudar mucho si integramos en la serie. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: como todos los términos de la serie tienen x, esta es la serie x, más 2 al cubo x cuadrado, más 3 al cubo x al cubo, y así sucesivamente, 4 al cubo x a la cuarta, podemos tomar factor común x y expresar la serie como x por 1 más 2 al cubo por x más 3 al cubo por x cuadrado más 4 al cubo por x al cubo, y así sucesivamente. Y esta es otra nueva serie que tiene una unidad menos en todos los términos del exponente y que vamos a llamar a esta inicial f de x, que es la función que debemos determinar según nos pide el ejercicio, y a esta nueva serie, que también es una función, la vamos a llamar g de x. De manera que tenemos que f de x es igual a x por g de x. Y con eso conseguimos que ahora esta serie g de x, si la integramos, sí que conseguimos que al aumentar una unidad el exponente y bajar el exponente podemos simplificar las potencias cúbicas y van a quedar como potencias al cuadrado. De manera que vamos a integrar g de x, que expresado en serie es, vemos aquí la suma desde n igual 1 a infinito, primer término 1, tenemos todas las potencias cúbicas de los números naturales, y x en el primer término está elevado a 0, por lo tanto empezamos con x elevado a n menos 1. Entonces esta integral es la integral de la serie infinita n al cubo x elevado a n menos 1 diferencial de x. E integramos término a término y nos queda la suma infinita de n al cubo
por x elevado a una unidad más, n, partido por esa unidad más una constante de integración. Por lo tanto, podemos cancelar y nos queda suma infinita de n al cuadrado por x elevado a n, más la constante. Y esto es expresado los primeros términos. Para n igual a 1 tenemos x, y vamos ahora tomando los cuadrados de los números naturales, y x está elevado a ese exponente que es el número natural, 3 al cuadrado por x al cubo. Y así sucesivamente, más la constante. De manera que aquí podemos repetir el proceso y sacar factor común x, y expresarlo como x que multiplica 1 más 2 al cuadrado x más 3 al cuadrado x al cuadrado, y así sucesivamente, más la constante. Y entonces a esta nueva expresión le vamos a llamar f g h de x. Y si teníamos esta primera relación, ahora tenemos que la integral de g de x es x por h de x, más una constante. Y ahora, si integramos h de x, conseguiremos también rebajar una potencia, pues el exponente aumenta una unidad y baja, y cancela el cuadrado de los coeficientes. Esto es la integral de h de x, diferencial de x, que es la suma infinita de ahora los cuadrados n al cuadrado por x elevado a n menos 1, diferencial de x, es igual a la suma desde n igual 1 a infinito de n al cuadrado por x elevado a n partido por n, que simplificando nos queda n por x elevado a n, más una segunda constante que vamos a llamar c sub 2 y a esta c sub 1. Y esta serie infinita, si desarrollamos los primeros términos, nos va a quedar igual a x más 2x cuadrado más 3x al cubo, y así sucesivamente, más la constante 2. Y volvemos a repetir el proceso por última vez, sacando factor común x, nos quedará 1 más 2x más 3x cuadrado, y así sucesivamente, más la constante, y hemos conseguido rebajar los grados, de manera que cuando volvamos a integrar esta expresión, que ahora podemos llamarla k de x, al integrarla el exponente va a cancelar todos los coeficientes y nos va a quedar una serie geométrica. Esto es, la integral de k de x diferencial de x, que es la integral de la suma infinita de ahora los números naturales sin potencia n elevado a 1 por x elevado a n menos 1 diferencial de x. Esta integral es la suma infinita de n por x elevado a n partido por n, es decir, queda solo x elevado a n, más una tercera constante. Y esta es la serie geométrica
determino primero x y razón x. Esto es x más x cuadrado más x al cubo y así sucesivamente, más esta tercera constante. Por tanto, serie geométrica de razón x, primer término x, esto es x partido por 1 menos x más la constante, siempre y cuando la razón x esté entre menos 1 y 1. De manera que hemos conseguido que la integral de k de x, diferencial de x, tenga una expresión funcional cerrada que es x partido por 1 menos x más una constante. Y a partir de esta expresión vamos a ir deshaciendo todo el camino con estas relaciones que hemos establecido de k de x, f integral de g de x, h de x, etc., hasta poder dar a f de x la expresión funcional que nos piden. Por tanto, partiendo de esta relación, vamos a utilizar este espacio a ver si nos da para llegar a la conclusión final. Bien, tenemos que la integral de k de x, diferencial de x, es x partido por 1 menos x más la constante 3. Derivamos ambos miembros y nos queda k de x. Y aquí al derivar un cociente tenemos derivada del numerador 1 por el denominador 1 menos x, menos derivada del denominador menos 1, que cambia más, por el numerador x, partido por 1 menos x al cuadrado. Y la constante se hace nula en la derivación. Por tanto, k de x es 1 partido por 1 menos x al cuadrado. Bien, pero ¿qué es k de x? ¿O qué es x por k de x? Si multiplicamos x por k de x, según esta relación, obtenemos la integral de h de x. Es decir, la integral de h de x es x por k de x y multiplicando aquí k de x por x tenemos x partido por 1 menos x al cuadrado. Entonces, derivamos ambos miembros. La derivada de la integral es la función h de x. Y derivando este cociente tenemos derivada del numerador 1 por el denominador 1 menos x al cuadrado, menos derivada del denominador 2 por 1 menos x elevado a 1 por la derivada de 1 menos x, que es menos 1, por lo tanto cambia este signo a más, y por el numerador x, partido por el denominador al cuadrado, es decir, 1 menos x al cuadrado, a la cuarta. Bien, podemos cancelar 1 menos x, que está factor común aquí. Aquí cancelamos el exponente y bajamos una unidad en el denominador. Y nos queda 1 menos x más 2x, partido por 1 menos x al cubo. Y esto es igual a 1 más x partido por 1 menos x al cubo. Eso es h de x. Bien, si multiplicamos h de x por x, obtenemos la integral de g de x, según esta relación. Por tanto, la integral de g de x
es x por h de x y h de x es esto. Por lo tanto, multiplicando aquí por x nos queda x más x al cuadrado partido por 1 menos x al cubo. Y derivando ambos miembros obtenemos g de x. La derivada de la integral es la función g de x. Y ahora derivamos el cociente. Derivada del numerador 1 más 2x, que multiplica al denominador 1 menos x al cubo, menos derivada del denominador 3, 1 menos x a una unidad menos al cuadrado por la derivada de 1 menos x, que es menos 1. Cambia este signo a más y por el numerador, por x más x al cuadrado, partido por el cuadrado del denominador, que será 1 menos x a la sexta. Volvemos a tener 1 menos x aquí al cuadrado, aquí al cubo, aquí a la sexta. Por lo tanto, podemos cancelar este término con todo el exponente, nos queda elevado a 1 y aquí nos queda elevado a 4. Y operamos el resto de la expresión. Nos queda 1 más 2x por 1 menos x. Tenemos 1, tenemos menos x más 2x más x y menos 2x cuadrado, desarrollando ese producto. Y aquí tenemos más 3x más 3x al cuadrado. Partido por 1 menos x a la cuarta. Y simplificando tenemos 1, tenemos x más 3x, 4x, y menos 2x cuadrado más 3x cuadrado más x cuadrado, partido por 1 menos x a la cuarta. Y por último, g de x por x en esta primera relación es igual a f de x, que es lo que nos piden. Por lo tanto, simplemente f de x multiplicamos esta expresión g de x por x y nos queda x más 4x al cuadrado más x al cubo partido por 1 menos x a la cuarta. Y esta es la expresión funcional de esta serie. No nos piden el intervalo de convergencia, pero vamos a ver cómo esta serie, aplicando el criterio del cociente, estudiamos la serie en valor absoluto, límite cuando n tiende a infinito, de a sub n más 1 partido por a sub n. Este es el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 al cubo por valor absoluto de x elevado a n más 1 partido por n al cubo por valor absoluto de x elevado a n. Y este es el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 partido por n al cubo por el valor absoluto de x, que según el criterio del cociente será convergente si este límite, que por otra parte es valor absoluto de x, pues esto tiende a 1, es menor que 1. Por lo tanto, en menos 1 y 1 la serie es convergente. No convergen los extremos, como se puede ver fácilmente, por lo tanto esta relación es para x en el intervalo abierto menos 1, 1.